dicho el pastor Esteban, que el Señor sea hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestras emociones, y que todo pueda ser transformado para su gloria. Así que el título que le he puesto al sermón que quiero compartir esta mañana con vosotros se llama Truco o Trato, ¿vale? Y como sabemos, en octubre, cada año, el día 31, aquí en España como en otros lugares del mundo, se celebra Halloween. Y aunque actualmente es un día de aparente inocencia, de disfraces, dulces y niños, sus orígenes no fueron tan alegres. Conforme a lo que he podido investigar, esta celebración se originó en Irlanda, hace más de 2500 años atrás, antes de Cristo, concretamente por una tribu europea llamada los celtas. Dicha celebración ocurría cuando la temporada de cosechas tocaba su fin, debido a la quietud del sol, lo que conocemos como el solsticio que da inicio al otoño. Pero los celtas, como otros pueblos antiguos, medían el tiempo de manera diferente como lo hacemos hoy en día. Para la mayoría de las culturas antiguas, el día empezaba con la puesta del sol, o sea, con el anochecer, y se acostumbraba a medir los días fijándose en la luna, distinguiendo normalmente dos estaciones, verano e invierno. Es por ello que para esta tribu europea, el año nuevo empezaba el 1 de noviembre, con el inicio de la temporada oscura, donde los días se hacían más cortos y las noches más largas. Y todos los 31 de octubre, al anochecer, esta tribu ofrecía sacrificios en honor al dios Samaín, el señor de la muerte. Hacían esto porque creían que la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos se volvía incierta, se disolvía de alguna forma, y había una conexión esa noche entre ambos mundos antes de dar inicio a lo que ellos entendían que era el año nuevo. Lo bueno para ellos en esa disolución de esa frontera es que los espíritus de sus antepasados podían aconsejarlos sobre el futuro, pero lo malo fue que algunos aprovechaban esta noche para convocar espíritus maléficos, y con la intención de evitar la manifestación o la aparición de esos espíritus malignos, los druidas, que eran antiguos sabios o sacerdotes de las culturas celtas, ordenaban que se encendieran hogueras para ahuyentar a esos espíritus. Luego, con la romanización de los pueblos celtas, y con la evangelización en Irlanda, la religión de los druidas desapareció, quedando y conservando gran parte de sus orígenes la primitiva celebración del dios Samaín, o sea, el señor de la muerte. Y esta celebración sobrevivió a pesar de que el cristianismo empezó a llamar a esta noche del 31 de octubre la víspera de Todos los Santos, que derivándose de cómo se escribe en inglés, se pasó a pronunciar la expresión que actualmente conocemos como Halloween. Es por esto que en nuestra actualidad, después de esta noche, todos los 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos, con la intención de recordar a nuestros muertos y con la expectativa de que familiares y amigos estén disfrutando de la vida eterna en presencia de Dios. Llegados a este punto, también os quiero mencionar otra celebración que se conmemora el 31 de octubre. No es tan antigua como la celebración de los celtas y obviamente no se festeja con la misma intensidad como se hace con el Halloween. Seguramente algunos ya saben que estoy haciendo referencia a la Reforma Protestante. Y como sois bautistas doctos, instruidos a los pies de Estebaniel, más conocido como el pastor Esteban, muchos sabréis que esta celebración tiene su raíz en la acusación de un monje agustino alemán llamado Martín Lutero, que a modo de crítica
escribió 95 tesis y las clavó en la puerta de Wittenberg, precisamente un 31 de octubre, pero de 1517, en plena Edad Media. E hizo esto para denunciar el mal uso de la doctrina cristiana sobre las indulgencias, o sea, la clemencia ante el perdón de los pecados, donde la Iglesia de Roma, a cambio de dinero, daba un documento en el que se acreditaba una reducción de los años en el purgatorio, lugar en donde están los muertos según el catolicismo, consiguiendo a cambio de dichas indulgencias la expiación, el pago, la reparación y el perdón de los pecados. Esta intercesión monetaria la hacían los vivos por sus muertos, pero también por ellos mismos, porque de alguna manera iban pagando sus pecados futuros. Y aunque toca considerar muchos factores relacionados al contexto de la Reforma para entender todo lo que se movía en este tiempo histórico, he de decir que este tiempo, o sea, la Edad Media, fue también llamada la Edad Oscura, ya que fue oscura en muchos sentidos, donde tristemente la Iglesia también se dejó oscurecer. En Europa se concibió un dualismo dentro de la religión cristiana, o sea, una batalla entre el bien y el mal, donde se rebajó el poder de Dios para igualarlo a Satanás. Y esto no es así. La palabra del Señor fue eclipsada, o sea, empañada, y la predicación de las Escrituras no se compartía. Los sermones se redujeron a discursos cortos y de paso en latín, un idioma extranjero para una población sin apenas educación, donde muchos no se enteraban de lo que se decía. Pero la Reforma, entre los muchos cambios que trajo, uno de los más significativos fue el retorno a las Escrituras, el acercamiento directo que expresó un pueblo a la palabra de Dios. Este retorno fue relevante en su momento, pero después de 507 años se nos hace necesario recordar la urgencia que tenemos como creyentes a un acercamiento propio, personal y directo con la verdad del cielo, con las Escrituras. Porque dentro de la Iglesia protestante, las nuevas generaciones y nuevos creyentes desconocen de forma parcial o completa las bases teológicas de la historia de nuestra fe y caen en doctrinas que distorsionan no solo la palabra del Señor, sino también sus obras, puesto que muchos son guiados por tradicionalismos, otros por enseñanzas donde la palabra de Dios ha sido moldeada a intereses propios y egoístas, algunos porque se aferran a textos fuera de su contexto, y varios por un acercamiento a mensajes llenos de emocionalismo y positivismo humanista. Eso sin contar la cantidad de mensajes sin fundamento que encontramos en las redes sociales. Como seguidores de Cristo, muchos decidimos o decimos no celebrar la noche de Halloween, pero sabéis, si no salimos de la oscuridad que oculta nuestra inmadurez espiritual, realmente esto no significa nada. La preocupación de Lutero estuvo sobre todo en el mensaje equivocado que se dio a la obra de Cristo, donde un pueblo ignorante y rudo atendió a un mensaje que no los llamaba a salir de la oscuridad, no los llamaba al arrepentimiento, a un cambio de sentido, sino que dicho mensaje les invitaba a vivir cómodamente en una falsa religión que les conducía engañados a la perdición. El mismo Lutero dijo: aquellos que predican a la gente sencilla la entrada del cielo a través de las indulgencias, en realidad los están conduciendo al infierno. Y lo cierto es que Lutero no había sido el primero en denunciar dicha práctica. De hecho, otros predicadores católicos anteriores a él ya habían protestado ante el tráfico y la venta de indultos, que sumándose a estos se formó un movimiento transformador dentro de la fe cristiana, estableciendo lo que al día de hoy conocemos como las 5 solas de la Reforma, las 5 solas protestantes.
Y voy a nombrarlas rápidamente, ¿vale? Son 5 solas, son 5 bases o frases que representan a día de hoy la corrección, la aclaración teológica de un cristianismo que necesitó ser reformado. Estas son, solo por la Escritura, nos indica que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica, y que nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente, absolutamente nada. Solo por la fe. Señala que la salvación solo puede ser recibida cuando nuestra fe está depositada en aquel que murió por nosotros, y que no hay nada en nuestra propia capacidad que pueda contribuir a dicha obra. Solo por la gracia. Nos dice que la salvación es un don de Dios y que es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, gratis, basada precisamente en los méritos de Cristo durante su vida, su muerte y su resurrección. Solo por Cristo. Nuestra salvación se encuentra solo en Él, solo en Cristo, excluyendo así cualquier camino que se quiera anteponer para que podamos llegar a Dios. Cristo es el único camino. Y por último, solo a Dios gloria. Marca que el propósito de nuestra salvación es glorificar a Dios, manifestando las excelencias o las virtudes del carácter que le hace un ser único. No hay nadie como Dios. Y hay que estar claro y hay que saber que estas 5 verdades del Evangelio no son negociables. No son negociables. Y teniendo en cuenta la limitación de la palabra de Dios al contexto de la Reforma, me gustaría enfatizar solo por la Escritura y compararlo con nuestro contexto. Esta simple frase, solo por la Escritura, señaló en su momento que ninguna autoridad clerical, papal, y me atrevo a decir que pastoral, posee o poseía una potestad espiritual superior al mensaje bíblico. No hay nada ni nadie que contradiga. Da igual que se llame apóstol, profeta, salmista, querubín, arcángel, nadie contradice la palabra del Señor. Puesto que todo lo necesario para una vida cristiana se encuentra en las Escrituras. Y sabéis, este principio teológico para las gentes de la Edad Media fue algo liberador. El hecho de que como creyentes pudieran leer en su propia lengua las Sagradas Escrituras y conocer y entender de manera directa el mensaje de Dios es algo que tristemente a día de hoy no se le da la misma importancia. No le damos ni la importancia, ni la autoridad, ni el poder transformador y de corrección que tiene el mensaje del cielo para nosotros. Curiosamente, la Biblia, siendo el libro más vendido y más traducido en todo el mundo, a día de hoy se puede decir que no es tan leído como se debería. Ser analfabetos bíblicos, y no porque no sepamos leer, nos está costando nuestro propio crecimiento espiritual. Y dicho crecimiento es un trabajo personal. Que sepáis que nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Muchos vemos la Biblia como algo tedioso, un clásico literario en el que se cuestionan muchas cosas. Y preferimos depender de los expertos teológicos para que nos alimenten de las verdades bíblicas más que alimentarnos por sí mismos. Muchos no leemos, no meditamos en las Escrituras porque además de no tener el hábito, el ritmo acelerado de nuestros quehaceres diarios, le resta importancia, le resta importancia a la necesidad espiritual de nuestra santificación, ignorando y menospreciando la oración que hizo Jesús al Padre por nosotros cuando dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto no significa
que no debamos buscar ayuda para entender ciertas cosas dentro de la fe. Pero repito que la frase solo por la Escritura nos indica que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, y que nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Pero si no conocemos las Escrituras, ¿cómo vamos a discernirlo? Honestamente, ¿cómo podemos ser creyentes genuinos y tener esa capacidad de discernir, de saber cómo vivir y cómo practicar la fe, si no tenemos tiempo para profundizar en nuestra fe? Sabéis, el mismo Lutero fue consciente del error doctrinal que se venía practicando cuando en su acercamiento personal y propio a las Escrituras descubrió un texto que fue clave para el movimiento de la Reforma, y es aquel que está en el primer capítulo del libro a los Romanos y dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Como él mismo confesó, Lutero había entendido la justicia de Dios en términos retributivos, remunerativos, o sea, en algo que se debía pagar. Y él estaba convencido de que el alto costo de la justicia divina por muchas buenas obras le iban a conducir a la perdición, puesto que nunca iba a alcanzar a pagar su deuda. Pero cuando entendió que es por fe y para fe en la obra de Cristo, el cual le atribuyó como don gratuito, como regalo, ser justo y estar justificado ante su Creador, así, sin más, sin mérito, sin ser perfecto, sin obras que pretendan ganar su favor, la agonía de su lucha personal se resolvió. Iglesia, necesitamos ser libres de las luchas mentales que afectan nuestro cuerpo, pero que también afectan nuestro espíritu. Pero esto no será así si no buscamos en la palabra de Dios. Necesitamos ser libres de las culpas y de las cargas religiosas que nos ponemos encima nosotros mismos, donde muchas de ellas ni siquiera tienen un fundamento bíblico. Necesitamos experimentar nuestro acercamiento a la palabra y comprobar lo que dice el Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Quiero que se me entienda bien lo que pretendo compartir esta mañana. No estoy diciendo que debamos ser eruditos de las Escrituras. No estoy señalando que debamos ser los escribas del siglo XXI. No estoy indicando que debamos convertirnos en los fariseos protestantes, guías ciegos que cuelan el agua para no tragarse el mosquito, pero que se comen el camello. Lo que quiero enfatizar con este mensaje es que debemos acercarnos a la palabra de Dios de forma personal, directa y humilde, guiados por su Espíritu Santo, aquel que nos lleva a conocer la verdad, aquel que toma lo que tiene el Padre y nos lo hace saber. ¿Lo estáis entendiendo? Lo que quiero recordar con este mensaje es que el acercamiento personal a la palabra del Señor nos perfecciona, nos hace sabios, nos reprende, nos consuela, nos da esperanza, nos llena de confianza, de conocimiento y de gozo. Y si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, dice la palabra, generosamente y sin menospreciar a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 5. Lutero fue un hombre de Dios que trajo luz y entendimiento a una época oscura y confusa. Y algo que me llamó la atención preparando este sermón más que expositivo, temático, es que la Reforma Protestante, además de tener en común con Halloween
el día 31 de octubre y su interés o preocupación por los muertos, noté que curiosamente el lugar donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis, o sea, en la puerta de Wittenberg, dicho lugar se llama la Iglesia de Todos los Santos. Y no sé si este monje agustino hizo esto de manera intencional, eligiendo esta fecha oscura para así compararlo con el estado espiritual de la Iglesia y de la época de su tiempo. Pero lo que sí tengo claro es que Lutero reaccionó firmemente ante la confusión, manipulación y corrupción que se estaba anteponiendo al Evangelio, después de encontrar por sí mismo la verdad de Dios en su palabra. ¿Y sabéis qué diferencias puedo encontrar entre estas dos celebraciones? Que Halloween celebra la muerte, la Reforma celebra la vida. Halloween se rige por la oscuridad, la Reforma se rige por la luz. Halloween ofreció sacrificios a Samaín, el dios de la muerte. La Reforma recalcó que el Señor de la vida no pidió sacrificios, sino que Él se dio por sacrificio para vencer a la muerte. Halloween recuerda el destino final de la condenación para la humanidad, aquella que les llena de terror, miedo y pánico. La Reforma festeja que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Halloween revive ese día las tinieblas espirituales en las que está sumergido este mundo. La Reforma nos recuerda que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Qué guay, ¿no? Y escucharme, iglesia, en esto que os estoy diciendo, no hay truco o trato que pretenda cambiar la salvación por caramelos. Esto no es una invitación a no celebrar Halloween, puesto que esto no tiene sentido si al final todos los días vamos disfrazados de religiosos, cambiando la verdad de la palabra de Dios por los caramelos que nos ofrece este mundo. No tiene ningún sentido. Así que la pregunta con la cual me gustaría acabar este sermón y que reflexionáramos antes de volver a nuestros quehaceres diarios es: ¿queremos realmente ser luz en este mundo de oscuridad? Y termino con esto. Termino con un proverbio. Más concretamente, aquel que señala la sabiduría de Dios en la persona de Cristo. El Proverbio 8, versículos 34 y 35 dice: Bienaventurados los que escuchan mis palabras, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Yo quiero recibir y agradar al Señor de la vida y al Señor de la luz. Ese es mi Dios y mi Salvador. Así que me gustaría que termináramos haciendo una oración, meditando cada uno en su propio corazón, en su propia mente, en su propio espíritu, qué tan cerca estamos de la palabra de Dios. Amén. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que sale de tu boca, Señor, es poderoso y tiene la autoridad que está por encima de cualquier cosa, viva o muerta, natural, espiritual. Señor, tú, no hay nadie comparado a ti, tú eres indecible, no hay maneras para poder expresar, Señor, lo maravilloso, lo grande y lo poderoso, lo majestuoso y lo precioso que tú eres. Y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Te pido, Dios, que nos perdones si en algún momento, Señor, hemos menospreciado tu mensaje, tu corrección, tu instrucción, tu guía, y cambiándolo por cosas, Señor, que nos ofrece este mundo y no dando el valor que realmente debe tener para nosotros como tus hijos y como tu pueblo. Te pido, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, que tu Espíritu hable en nuestro espíritu y que tu Espíritu, Señor, nos lleve a tener una comunión más directa, más personal, más genuina contigo, Señor, con tu verdad. Santifícanos en tu verdad, Padre. Tu palabra
es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.